términos económicos, y vamos a conversar con el almirante en situación de retiro Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia en la lista de López Aliaga, de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. ¿Cómo está, almirante? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Buenos días, almirante. Ahora, empecemos justamente por lo que acabamos de escuchar en la mirada de una propuesta económica. Sabemos que ustedes están en las antípodas. Después vamos a hablar de las situaciones de controversia, pero en términos económicos, ¿qué es lo que haría Renovación Popular en los primeros 3 meses de llegar al gobierno en el aspecto económico específicamente? Reactivar la economía en líneas generales. Eso significa que todas las actividades deben estar funcionando. No vamos a hacer cuarentena como han venido haciendo últimamente los gobiernos. O sea, no importa cómo esté, digamos, el nivel de contagios, no se va a hacer cuarentena. No importa el nivel de contagio, porque hay otras formas para vencer el nivel de contagio. No se ha hecho ninguna estrategia para hacerlo. O sea, se ha hecho la cuarentena, pero no se ha hecho el cerco epidemiológico, no se ha detectado ni se ha aislado a los contagiados. O sea, no ha habido ninguna acción en ese sentido. Simplemente están encerrados y no moverse. Y eso ha generado más contagio. ¿Por qué? Porque al reducir, por ejemplo, el toque de queda, si ustedes vieran la cantidad de gente que se aglomera en los vehículos de transporte a la hora de regresar... Pues sí, lo vemos, lo presentamos todos los días, almirante. Eso es un daño, o sea, no se controla nada con eso. Lo que tenemos que hacer es tomar medidas preventivas para eso, ¿no? O sea, la primera medida es liberalizar todo, es decir, no hay ninguna restricción, según ustedes. No hay ninguna restricción, tenemos que aprender a vivir con el virus. Pero sí una campaña fuerte en todos los niveles y por todos los medios, para que la población sepa cuidarse, y exigir también en las empresas y en los lugares, en los centros de trabajo, que se cumplan los protocolos de manera exigente. ¿No? Usted propuso, recuerdo también, que se levante el toque de queda en junio del año pasado, justo antes de la primera ola. ¿En qué país del mundo se ha aplicado una política como la que está usted preconizando ahora, frente a la pandemia? No me he fijado en los países del mundo, he analizado nuestra situación, nuestro modo de vivir y nuestro vehículo de transporte, el medio de transporte que tenemos. La cuarentena, el toque de queda no elimina nada. Las costumbres que tiene la gente las tienen arraigadas. Lo que hay que hacer es hacer un control efectivo de que no hayan reuniones donde no deben haber, de que no se junten. ¿Cómo se hace ese control efectivo con lo que tenemos hoy como sistema de respuesta? Con el patrullaje en la calle del serenazgo, la policía. Los vecinos tienen que colaborar en informar estas situaciones. O sea, hay que hacer partícipe a toda la sociedad del problema. No es solamente de las autoridades. Si mi vecino está cometiendo una falta, me está afectando a mí, porque al final me va a contagiar. Entonces, tenemos que hacer movilizar a la ciudadanía para poder cambiar nuestra conducta. Lo que tenemos que hacer es una modificación de conducta social para aprender a vivir con este problema. Pero reconoce entonces que estas ideas no se han aplicado con éxito en ningún otro país, en donde se ha hecho lo contrario de lo que usted dice, incluido el Reino Unido, que comenzó intentándolo, o Suecia, ¿no? No, Fernando, no estoy hablando de otros países, he dicho que no he analizado los otros países. Sí, no he dicho eso es lo que yo he dicho, que está proponiendo algo que va a contracorriente de lo que hacen los otros 197 países de la ONU. Seríamos los únicos que hemos descubierto esta idea de un liberalismo radical. Sería algo fantástico aplicarla y darse cuenta que da resultados, porque estamos poniendo en juego las vidas humanas, ¿no? Sobre otro punto político propiamente, puesto que he leído el día de ayer que Hernando de Soto, que a priori no tiene ninguna antipatía contra ustedes, como lo ha mostrado el viernes pasado con un abrazo notorio, sostiene que lo que el señor López Aliaga propone, es decir, vacar al presidente Sagasti, es una forma de golpe de Estado. Y leo lo que ha dicho: es un tremendo error insistir en vacar al presidente por una leguleyada, y es una definición de uno de los tipos de golpe de Estado. ¿Qué piensa usted sobre esta afirmación de Hernando de Soto? Fíjese, nadie está pensando en hacer golpe de Estado, eso que quede claro, en lo absoluto. Bueno, pero López Aliaga dijo sacar a Sagasti, ¿no? Sí, porque lo consideramos que está haciendo un mal gobierno, o sea, se ha referido a eso, a calificarlo como un presidente que no funciona, sobre todo con el tema de las vacunas, la respuesta que dio con el tema de si los privados podían importar o no. No fue referido a eso en un programa en un escenario diferente.
Pero en el fondo no era la pretensión, según dice usted. Eso es lo que usted señala. Sí, en el fondo no era la pretensión. Era una forma de graficar algo, una situación. Una forma un poco estridente de graficar una situación. Pero bueno, vamos a ir a una pausa, almirante, ya regresamos. El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Son las 9:20, estamos entrevistando al señor Jorge Montoya, candidato a vicepresidente en la fórmula de Renovación Popular, que lleva como candidato presidencial a Rafael López Aliaga. Señor Montoya, usted tiene 41 años de brillantes servicios en la Marina, ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por eso quería preguntarle de una manera directa, ¿por qué nuestro país está perdiendo en la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué haría usted para revertir lo que no se ha podido hacer hasta ahora? Sí, primero la voluntad política de combatirlo. No ha sido manifiesta ni clara en ningún gobierno. Y sin voluntad política no se puede combatir, no se puede tomar acciones directas contra el fenómeno. Con el tema del terrorismo de BRAE, en los primeros 6 meses el gobierno debe terminar. Ya estamos con todo está listo para dar el golpe final. Con el narcotráfico vamos a hacer lo mismo, no en 6 meses, el narcotráfico es un problema más largo, mucho más largo. Vamos a comprometer a todas las instituciones que tienen que ver con el problema, porque acá están hasta los industriales que fabrican los ingredientes para la fabricación de coca. Se ha metido todo el mundo. Las carreteras. ¿Industriales están metidos en la fabricación de coca? ¿Empresas formales? Producen el material químico que necesitan para fabricar coca. Y cuando sale de la fábrica no hay un control específico de dónde va, sino cómo fabricamos la coca. La fabrican con eso. Y cuando usted tenía mando en las Fuerzas Armadas, ¿le dijo lo que nos está diciendo ahora al poder político? Lo dije y lo dije en público también en varias entrevistas. Y no se le hizo caso. Es que no hay voluntad política. Cuando no hay voluntad política... ¿Y por qué cree que no hay voluntad política? ¿Porque le parece compleja la decisión de tomarla o porque hay una vinculación, digamos, de interés económico para no tomar esa decisión? No, yo creo que es simplemente porque ven el problema tan grande que no quieren meterse en el problema. Pero hay que meterse en el problema. O sea, para poder solucionarlo hay que meterse. Y cuando habla del golpe final en el BRAE, ¿a qué se refiere? En que en 6 meses debemos terminar con lo que es terrorismo de BRAE. Ya, pero eso qué implica, ahí, o sea, digamos, implica terminar a los pocos grupos que quedan alzados en armas. Y eso es trabajo de inteligencia. Que hoy no se está haciendo. Ya, que se está haciendo. Justamente por eso le digo que en 6 meses más debe estar terminándose. Ok, o sea, va por buen camino entonces. Permanente, va por buen camino. Ok, y en el tema de seguridad ciudadana, porque claro, digamos, quienes están en las Fuerzas Armadas tienen una mirada muy específica sobre la lucha y el combate contra el narcotráfico, sobre fronteras externas, pero ahí tenemos un problema de inseguridad menuda, permanente, pero cruel y violenta. ¿Qué haría usted o qué harían ustedes de llegar eventualmente al gobierno sobre ese tema específicamente? Sí, organizar bien los puestos de comando que existen. Faltan gerenciarlo mejor, falta poner la gente adecuada en cada lugar. ¿Por qué? Le explico qué cosas se necesita. Pero gerenciar mejor significa traer gente de fuera de la policía o de dentro de la policía. No, dentro de la policía, personal calificado. Tenemos todos los elementos para hacerlo. La cosa es saber manejar. ¿Qué cosas necesita usted para poder detener a un delincuente en un lugar, y ubicar el lugar donde está cometiéndose el crimen y enviar a un grupo a detenerlo, o 2 personas o lo que sea? Y para eso necesita información. Y la información se puede recibir de muchas fuentes. Y eso vamos a organizar, la fuente de donde proviene la información. Los vecinos... Pero usted sabe que hace esfuerzo la policía, a veces retiene o detiene a la gente y al final sale rapidito, ¿no? En la fiscalía. El cambio del Código Procesal Penal está considerado también dentro de nuestro plan. Ahí hay una coincidencia entonces con Fuerza Popular. Para poner no he visto el de Fuerza Popular, pero nosotros lo que vamos a hacer es tener la facultad de detener por delitos menores y hacer trabajos comunales como castigo. Y centros de detención diferentes a las cárceles.
Sobre otro tema quería preguntarle, porque aparecen en titulares de varios diarios, es la situación de los impuestos que el señor López Aliaga debería a la SUNAT. Hay ahora declaraciones de un ex jefe de la SUNAT que sostiene que López Aliaga está obligado a pagar esas deudas. ¿Ha conversado usted con el candidato a presidente en la fórmula que usted integra? Sí, sobre este tema específico ahora de lo que ha salido ahora no, porque está de viaje, está en Piura. ¿Pero qué le parece a usted que alguien...? Yo confío en él, confío en su honradez y en su limpieza en sus acciones. En algún momento aclarará él el tema y seguirá para adelante. Lo que están haciendo con López Aliaga es sacarle y buscarle todo lo que pueden encontrar y ponerlo al aire. Eso es todo. Y va a seguir saliendo. Ahora, almirante, usted conoce y ve la política desde cerca. Usted sabe perfectamente que alguien que está corriendo en un proceso electoral van a rebuscarle todo lo que pueda tener y que pueda ser expuesto. Es decir, si alguien tiene una deuda coactiva con la SUNAT de esa cantidad de millones, pues evidentemente, y es candidato a la presidencia y está subiendo, va a salir. O sea, no es que no va a salir. Claro que sí. Entonces, enfrentar esa situación es lo... Él tiene tantas cosas, o sea... Mi declaración jurada es de una línea, la de él es un tomo. O sea, tiene muchas empresas, trabajadores, tiene infinidad de cosas. Definitivamente le van a encontrar todos los días algo diferente. O sea, eso es natural. No lo veo raro. El asunto es cómo se comporta el individuo. Y acá el individuo se comporta de manera honesta, clara y transparente. Hace frente a las cosas. Bueno, ya eso es lo que no me preocupa. Y a propósito de hacer frente a las cosas, yo quiero tocarle un tema que sí me parece interesante en la discusión, porque aquí hay un tema del espectro donde se habla de la inclusión en todas sus formas como sociedad, y más bien el otro lado, el lado conservador, en donde se mira, por ejemplo, a las mujeres con una mirada hasta paternalista, diría yo, y no trabajar por la igualdad de sus derechos. En ese espectro se encuentra la percepción respecto a la derecha conservadora que representa Renovación Popular. ¿Por qué no buscar justamente que no haya esa mirada asistencialista o paternalista respecto a las mujeres, sino más bien proponer la igualdad de género? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema con eso para ustedes? Nosotros no estamos diciendo que haya desigualdad, ni somos paternalistas con las mujeres, ni mucho menos. Esa es la percepción que tenemos también las mujeres cuando a uno le dicen qué cosa hacer y qué cosa dejar de hacer. Por ejemplo, en el tema de la decisión del aborto, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo. O sea, hay una mirada paternalista religiosa respecto al tema. No, Mónica, ahí no es eso. Estamos hablando de dígame cuál es su posición. De principios, del derecho a la vida, el matar a un ser humano, ¿no? Esas cosas no estamos de acuerdo definitivamente. Pero eso no es una tarea. Los anticonceptivos, almirante. Eso es decisión de cada pareja. Pero podría haber una política de sanidad en ese sentido, ¿no? No, yo creo que no. Ese es un tema de la familia, de la pareja. Por eso, esa percepción es conciencia. El Estado no debe intervenir en temas particulares. En temas de las personas, de los deseos y los gustos de las personas. Esa es libertad para cada uno. O sea, ahí no tenemos ningún Imagínese problema. Que el Estado no intervenga cuando se sabe, por ejemplo, y le voy a poner un caso bien específico, que lo hemos estudiado muchos, que dentro de los senos familiares es donde más proclividad hay para que haya violaciones. ¿Cómo el Estado no va a mirar una situación de esta naturaleza? Y no son situaciones aisladas. Cuando se ha visto la cantidad de violaciones que hay en el Perú, la mayoría de ellas se ha producido en el entorno familiar. Es correcto, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de una violencia. Hablamos de políticas. Presentada sí, pero es una política normal de violencia, de delitos. O sea, la persona que recibe el golpe va a la comisaría a hacer su denuncia. Y ahí ya entró al ambiente público, al aspecto público. Y en ese aspecto, a esa persona abusadora debe ir presa. Y con penas muy fuertes. Y a la persona que ha sido atacada debe ser protegida. Porque no la podemos dejar. ¿Usted cree que ahí el Estado como Estado no podría intervenir con una política para ver, digamos, de poder reducir esas posibilidades y exponer menos a la gente que está expuesta en una situación de núcleo familiar en esa circunstancia tan horrorosa, que además deviene en muchas otras cosas, porque de ahí hay discusiones en otros temas? A eso me refería. Sí, pero es que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Ahí ese es un delito lo que se está cometiendo, es un abuso. Yeah. Y eso está dentro de las normas normales del Estado para mantener el orden y el cuidado de sus ciudadanos. O sea, ahí no hay discusión, ahí tiene que intervenir, está obligado a hacerlo.
Lo que le estoy diciendo es que la manera es diferente. O sea, hay que proteger a la persona agredida y sancionar al agresor. Y acá no está sucediendo eso con las leyes que tenemos, ni con los fiscales que tenemos. Terminan siendo liberados al día siguiente y la señora regresa a su casa donde fue maltratada y tiene que soportar estar junto con la persona. Ahí tiene que haber una separación, de hecho. Hay un ataque de esa naturaleza, separar, tener algún lugar donde recibirla o en su defecto donde meter preso al otro para dejarla en libertad a la mujer agredida. Eso no está funcionando. Yeah. El Ministerio de la Mujer no ha hecho nada por eso. Perfecto. Almirante, muchas gracias. Seguramente tendremos otros momentos para seguir un debate alturado, que es como deben verse las divergencias en los puntos de vista políticos. Muy amable, muchas gracias. Vamos a una pausa, titulares y regresamos.